Bueno, en unos momentos vamos a comenzar con el PowerPoint. A lo mejor, probablemente el título inicialmente lo puse así como el reconocimiento tardío a una científica, pero ya leyendo más sobre ella fue una persona con una inquietud científica muy grande que hizo no nada más un solo aporte a la ciencia en el sentido estricto, por ejemplo, de lo que la conocemos actualmente, que es el ADN. Vamos a hablar un poquito más de ella. Entonces, bueno, ella nació, gracias, a ver, un momento. Hay, averiguando sobre ella, hay varios artículos, hasta libros, que hablan sobre ella y la retratan como una científica que no fue reconocida, que fue agraviada, que no se le dio el reconocimiento adecuado. Y entonces el caso es que creo que, y bueno, de hecho en Nature, cuando hicieron un número especial para hablar sobre Rosalind Franklin, pues decían, es más que esto, ¿no? Ella fue más que esto. Entonces, bueno, vean, la olvidada científica detrás del descubrimiento del ADN. Y bueno, yo creo que ya leyendo acerca del legado de Rosalind Franklin, podríamos renombrar esta presentación como Redescubriendo el legado de Rosalind Franklin o la científica Rosalind Franklin, que así era como quería ser reconocida. Bueno, ella nació un 25 de julio de 1920 en Londres. Sus padres fueron Ellis Franklin, Muriel Wally, y bueno, pertenecía a una familia judía que además provenían de Polonia, fueron emigrantes que se ubicaron en Reino Unido y tuvieron digamos, una vida en donde lograron éxitos con los negocios, por lo tanto estaba en una familia acomodada, no sufrió en ese sentido. El caso es que la madre provenía de una familia judía religiosa y filantrópica que muchos de sus integrantes participaron en diferentes profesiones, fueron profesores, intelectuales, filantrópicos, etcétera. Entonces, tenía una vida, estaba rodeada de gente que podía estimular su mente, ¿sí? Tener de hecho, su padre la inscribió a escuelas que finalmente no se limitaban a enseñarle a tejer a las mujeres, ¿verdad? En esa época, pensemos, 1920, pues, y bueno, en los 20, ¿qué educación se le daba a las mujeres? Era para estar en casa, hacerse cargo de una casa, etcétera. En cambio, pues su padre permitió que estudiara en un colegio mixto en Norland Place. Después pasó a una escuela en Sussex para señoritas, sí, claro, era lo común en ese entonces, pero después cuando se cambió a esta escuela, Paul Girls School, también para mujeres, el caso es que la particularidad de esta escuela es que enseñaba matemáticas, física y química. Entonces, para esa época era bastante revolucionario ese asunto, ¿no? Y
ella, en ella se despertó el interés en ciencias, latín y deportes. Durante las vacaciones, bueno, la familia viajaba, fue una afición que heredó durante este tiempo y que permaneció hasta sus últimos días, ¿no? En la medida que pudo, viajó y conoció diferentes partes del mundo, principalmente Europa. Posteriormente ingresó a la Universidad de Cambridge en 1938 y se inclinó a estudiar física y química. Hay que mencionar aquí que las universidades en ese entonces tenían limitaciones para aceptar a las mujeres y cuando las llegaban a aceptar no les daban un grado académico equivalente a licenciatura, les daban un grado, digamos, como una especie de honorario, por decirlo suavemente, pero no tenían las mismas oportunidades que los hombres que sí tenían su grado de profesional. Bueno, también en todas estas lecturas que se fueron generando alrededor de Rosalind Franklin, bueno, se crearon algunas leyendas urbanas, por decirlo así. ¿Cuál fue una de ellas? Que su padre se opuso a que estudiara una profesión a nivel universitario. Sin embargo, su hermana publicó un escrito en honor a ella en Nature, si no me recuerdo, menciona que no fue la presión que tuvo Rosalind Franklin. Recordemos, cuando ella ingresa a la universidad en 1938, al año siguiente estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a todas las mujeres en ese entonces en Reino Unido se les invita a ser activas económicamente, ejerciendo algún trabajo, pero podía ser en el campo, podía ser detrás de un escritorio, podía ser en varias cosas en donde no necesariamente necesitaban una profesión. Entonces ella dijo, no, voy a terminar mis estudios porque de esta manera voy a ser más útil, ¿sí? Mi aporte para que ganemos la guerra, por decirlo así, digamos, lo estoy parafraseando, va a ser cuando obtenga el grado de química. Entonces, ella se graduó a los 22 años de edad y obtuvo una especie de beca para estudiar en el laboratorio, bueno, hacer una instancia en el laboratorio de química y física de Cambridge bajo la tutela de Ronald Norris, ¿sí? Él fue premiado por el Nobel en 1967, pero simultáneamente trabajó en la Asociación Británica para la Investigación de la Utilización del Carbón. Esto para apoyar los esfuerzos del Reino Unido para mejorar las situaciones, bueno, la situación de los soldados. En este caso, recordemos que una de las preocupaciones era estar expuestos a los gases de armas químicas, y entonces las aportaciones en este caso de esta asociación era para mejorar las máscaras que protegían no nada más a los soldados, a quienes estuvieran expuestos. Entonces, esta investigación que realizó en esta asociación fue útil para obtener su tesis doctoral, se la aceptaron, y esta es la publicación. Y entonces, terminando su doctorado, bueno, un poco antes, conoció a Adrienne Weil, no sé cómo pronunciarlo, una refugiada francesa que había sido alumna de Marie Curie. Ella
pues promovió el interés en Rosalind Franklin para emigrar a París y se estudiar allá una estancia postdoctoral o algo similar. Bueno, aceptó la invitación de Jacques Merin y partió a París para trabajar lo voy a decir en español, disculpen, al Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado. Ahí, bueno, ya tenía algunos principios del conocimiento de la famosa cristalografía de rayos X, pero en este laboratorio aprendió más a manejarlo y la aplicó a las sustancias que no eran cristales, como sustancias orgánicas, como el carbón, ¿sí? Las derivadas. Bueno, obviamente, si hablamos de sustancias orgánicas, estamos hablando de sustancias con base en el carbón. Permaneció ahí hasta 1951. En realidad, ahí conoció un ambiente que no existía tanto en Reino Unido, que era mucho más abierto. A las mujeres que trabajaban en ciencia las trataban más de iguales, las veían como iguales. En esa época, aún en esa época, a pesar de los movimientos feministas que surgieron desde hace mucho tiempo en Reino Unido, por ejemplo, también en Francia, bueno, en diferentes partes de Europa, en París era donde se notaba más ese cambio en el trabajo con las mujeres. Ya se les veía más como iguales. Pero en 1951 decide regresar a Reino Unido, pero no sin antes mencionar que se generó más de una decena de artículos en su estancia en este laboratorio. Fue muy productiva. Aprovechando que estaba en Francia, pues siguió con su afición a viajar. Entonces hay muchas fotos donde estas son del mismo fotógrafo, en donde visitaba diferentes lugares, por ejemplo, la Toscana o los Alpes. Es invitada por el doctor John Randall, a través de una beca llamada Turner y Newall, para un periodo de 3 años en el King's College, para estar en el laboratorio del doctor Randall. Y en un principio fue invitada para aplicar la cristalografía de rayos X en proteínas, pero Randall, por medio de Wilkins, ya estaba estudiando el ADN, ¿sí? Tratando de dilucidar cómo es su estructura. Entonces, pues le cambia el tema. Llegando, le dijo, no, pues vas a hacer cristalografía de rayos X en el ADN. Pero aquí un detalle, era un tema que estaba trabajando Wilkins, también él estaba haciendo cristalografía de rayos X. Ya se imaginarán, no lo recibió muy bien. Le asignaron al becario Raymond Gosling y con él trabajó mucho generando imágenes de cristalografía de rayos X. Hay algo que interesante también de mencionar, es que ellos tenían las mejores muestras de ADN con el que podían trabajar. ¿Cuáles fueron sus logros? Ya después hablamos de las dificultades, pero sus logros de ella en esta institución fueron los siguientes. Bueno, el equipo con el que contaba el King's College, ella lo intervino y lo mejoró. Cambió el método y con estos cambios obtuvo imágenes de gran nitidez
Mejoró las investigaciones que había hecho Wilkins, porque sí hay que decirlo, Wilkins ya tenía algunas fotografías de cristalografía de rayos X. Y certificó la existencia de dos formas del ADN, la A y la B. ¿Cuáles fueron sus dificultades? Bueno, no se pudo integrar completamente al grupo de trabajo, prácticamente trabajó sola, bueno, y su estudiante Raymond Gosling. Y además en el King's College pues era una institución que todavía tenía esas costumbres viejas, obsoletas, en donde había un trato diferencial entre hombres y mujeres. La cafetería, tenían división, la cafetería para hombres, la cafetería para mujeres. Adivinen cuál era la mejor. La relación del trabajo entre Maurice Wilkins y Rosalind Franklin se debió a que Randall nunca le estableció muy bien en calidad de qué llegaba Rosalind Franklin. Ella llegó con la idea de que iba a trabajar como una investigadora y Wilkins pensaba que ella llegaba a ayudarle como su ayudante. Entonces todavía veían a las mujeres que no podían hacer investigación por sí mismas y entonces pues él pensaba que iba a llegar como asistente. Entonces eso hizo que su relación fuera muy mala. Entonces fue tan mala que Randall dijo, bueno, no pueden trabajar juntos, voy a dividir el trabajo, y a Franklin le asignó que la forma A para estudiar y a Wilkins la forma B. Wilkins obtuvo algunas fotografías de la forma B que sugerían la forma de doble hélice del, disculpen aquí, dejé que el PowerPoint me lo cambiara, pero es aquí ADN. Entonces, la forma de doble hélice. Pero Franklin dudaba de que la forma A fuera helicoidal. Bueno, había ahí como una especie de pique en cuanto será o no será helicoidal el ADN. Pero en 1952, bueno, de 1951 a 1952, Franklin obtuvo varias fotografías del ADN, de sus muestras de ADN, y en 1952 obtuvo imágenes nítidas de la forma B. Esta es la famosa fotografía 51, ¿sí? Así, la número 51, simplemente así la número. Bueno, pero los problemas seguían en el laboratorio. Interpretó que la estructura debía ser helicoidal y que debía haber bloques repetitivos que fueran dando la vuelta. En 1953 dejó el King's College y se fue al Birkbeck College en Londres, al laboratorio dirigido por John Bernal, donde permaneció hasta su temprana muerte. Esta es una fotografía de sus anotaciones, su bitácora, finalmente. Interpretando un poco bastante, tenía que hacer cálculos y demás sobre esas fotografías, y esta solo es una parte de su bitácora. Estando en el Birkbeck College, colaboró con John Bernal, Aaron Cook y Kenneth Holmes para estudiar virus. Inicialmente se enfocó a estudiar el virus del mosaico del tabaco y después el poliovirus. En cuanto a los estudios del virus del mosaico del tabaco, bueno, logró describir que el ARN estaba en una estructura helicoidal. O sea, el virus del mosaico del tabaco contiene ARN, su información genética está en ARN. Que todas las partículas del virus tienen el mismo tamaño y que la cubierta del virus son proteínas dispuestas, aquí es alfa hélice, disculpen otra vez. Bueno,
De hecho, se arregla la molécula del ARN sobre las proteínas, generando la partícula. Bueno, no podemos dejar de mencionar, cuando hablamos de Rosalind Franklin, del modelo de ADN de James Watson y Francis Crick. Bueno, en la primavera de 1953, Watson y Crick presentaron su modelo del ADN y lo fueron presentando con diferentes investigadores para que les hicieran sus observaciones y sus críticas. Pero en ese momento, bueno, también reinvitaron a Rosalind Franklin para que opinara y finalmente dijera si era correcta su modelo, si era correcto su modelo o no. Ella entró, bueno, a donde estaban con el modelo, entró a verlo y en cuanto lo vio dijo, es ese, está bien, y dio su visto bueno. Posteriormente, bueno, este modelo fue publicado y, bueno, sabemos parte de esa historia, pero, aquí está el pero, inicia la controversia. Bueno, para que Nature pudiera publicar el modelo de Watson y Crick, necesitaba pruebas experimentales, ¿sí? Entonces estaban como locos buscando las pruebas experimentales. Si no mal recuerdo, también intentaron hacer cristalografía de rayos X, pero la verdad no tenían buenas muestras, no les salía bien y sabían que estaban trabajando esa parte en el King's College. Entonces, ¿qué pasó? En enero de 1953, ya cuando Rosalind Franklin ya tenía decidido entre comillas, irse del King's College, había guardado esa fotografía que había obtenido en 1952, la había guardado. Pero ya se iba a ir, entonces ya iba a tomar otro rumbo. Entonces, Wilkins le pidió a Raymond Gosling que le proporcionara la famosa fotografía, es de la forma B del ADN. Ella nunca supo, aparentemente nunca supo que vieron esa fotografía sin su consentimiento, obviamente. Y además, previo a que Wilkins les enseñara la famosa fotografía, Max Perutz facilitó a Crick un informe que se había generado en el King's College, un informe de laboratorio del John Randall, en donde se mostraban los trabajos recientes en ese momento y se incluía un resumen de Franklin y Gosling. Así es que, bueno, era un informe, no estaba clasificado, así es que cualquiera podía leerlo siempre y cuando uno supiera que existiera y lo pidiera prestado, ¿no? Aparentemente. Eso es lo que dicen, otros dicen que sí no era público, pero bueno, hay controversia también en eso. Entonces, el caso es que cuando Crick leyó este resumen y Watson vio la fotografía, fue cuando dijeron, el modelo es una hélice, ¿sí? Tenemos que trabajar en generar ese modelo que está representando esa fotografía. O sea, es decir, esa idea que tenían del modelo de doble hélice del ADN surgió a partir de las fotografías de cristalografía de rayos X, aunque ya existían algunas previas, pero digamos que la fotografía de Rosalind Franklin, la famosa fotografía 51, fue la mejor hecha, la que daba esa impresión más fehaciente, era la prueba experimental más robusta, porque se podían obtener de ahí algunos cálculos que los que hacen este tipo de estudios saben que se debe hacer para verificar esa fotografía. Y entonces, bajo esa
esos resultados que obtuvo Rosalind Franklin trabajaron en su modelo. Bueno, ya estaba decidido que Rosalind Franklin, y bueno, ya estaba con un pie en Birkbeck, pero publicó sus datos en Nature, pero en el mismo número publicaron artículos tanto Watson y Crick y Wilkins, con cada grupo con sus respectivos artículos. El caso es que Watson y Crick dijeron, bueno, este es nuestro modelo, y por un parrafito por ahí menciona que los datos de Rosalind Franklin eran importantes para confirmarlo. Y bueno, Rosalind Franklin en su artículo decía que, bueno, esta fotografía confirmaba el modelo de Watson y Crick. Sigue la controversia. En 1962, Watson, Crick y Wilkins obtuvieron el Premio Nobel de Medicina en 1962. No la mencionan ni Watson ni Crick. Wilkins sí da agradecimientos a Rosalind Franklin, pero fue presionado por Crick para dar esos agradecimientos. Pero la controversia continuó cuando, es más, se exacerbó. Podríamos decir que gracias a Watson, a James Watson, la gente empezó a averiguar de Rosalind Franklin. ¿Pero por qué? Porque cuando escribió su libro de La doble hélice, bueno, el retrato que hizo de Rosalind Franklin era, bueno, cuando yo lo leí la primera vez dije, ¿por qué describen a las mujeres científicas así? ¿De veras son así? No creo. Siendo mexicana, la verdad es que no lo podía creer. Y entonces modificó en una edición posterior, no me acuerdo muy bien, en un epílogo modificó su opinión sobre ella, resaltando su trabajo, que incluso, bueno, le dio cierto crédito, estaba renuente, la verdad, y después aceptó que fue presionado para poner eso. O sea, él no le interesaba la imagen de Rosalind Franklin, era el yoísmo total. Bueno, en cuanto a su familia, bueno, de hecho, esto es lo que dicen. Entrevistaron a su hermana menor, Jennifer Glynn. La BBC también escribió en Nature un documento describiendo cómo era la personalidad de su hermana. Y bueno, menciona todo esto. La querían mucho, la veían muy preocupada. Bueno, estaban muy preocupados cuando estuvo en el King's College porque ella llegaba muy frustrada por la forma en que la trataban ahí. Cuando se mudó al Birkbeck College, la familia se puso muy contenta. Si no brincó de felicidad, por lo menos estaban aliviados. En 1956 se le diagnosticó cáncer de ovario. De hecho, estaba en un viaje en Los Ángeles, bueno, en California, se sintió mal y entonces regresó a Londres, le diagnosticaron cáncer de ovario. Posiblemente esto fue desencadenado por su exposición a los rayos X. Continuó trabajando, alternando tratamiento con sus estancias en el laboratorio, y podemos decir que bueno, la Royal Society le encargó una muestra para la exposición universal, pero no pudo cumplirlo porque falleció antes. El 16 de abril de 1958, debido a una infección, una bronconeumonía, debido a su cáncer. Esto es lo que también podemos mencionar sobre ella. Dejó un legado, le escribía a su familia, y donde podemos observar que ella confiaba mucho en la ciencia y en el conocimiento para entender nuestra naturaleza. La naturaleza que nos rodea era muy lógica
desde niña. Aaron Klug se convirtió en su mejor amigo y cuando ella falleció fue el heredero de sus bitácoras. Y fue uno de quienes se encargó en rescatar la trascendencia de Rosalind Franklin. Posteriormente, bueno, todos quisieron hacer expiar culpas y en el King's College hicieron modificaciones, nombraron una sala como Rosalind Franklin, se generaron becas para mujeres científicas, se hicieron otras acciones para rendirle homenajes y cuando se cumplieron los 100 años, Nature hizo un número especial sobre ella. Entonces, creo que podemos decir que su trascendencia no buscada, pero bien merecida, la tenemos aquí. Entonces, les agradezco haberme escuchado. Hay muchas cosas que no son mencionadas sobre Rosalind Franklin, que les invito a leer, pero podemos decir que trascendió tanto que aquí tenemos, si la reconocen, en una obra de teatro y un libro infantil. Bueno, muchas gracias.